Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. En términos del artículo 63, fracción quinta de nuestros estatutos, me permito informar de las actividades más sobresalientes del periodo comprendido del 14 de julio al 14 de diciembre de este año en curso. Hemos escuchado muchas intervenciones y el informe que traigo preparado lo vamos a enviar a la revista Lux para que sea publicado y lo puedan tener todos los miembros de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. En estos informes recopilamos cada una de las actividades de los 26 miembros del Comité Central y de las comisiones autónomas. Hoy es un día de fiesta. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas cumple 97 años de gloriosa existencia. Y agradezco en esta fecha histórica que libramos quizá la más dura de nuestras batallas, la presencia de todos ustedes, también de nuestros invitados especiales, de los dirigentes de organizaciones nacionales e internacionales, así como de los usuarios que luchan en contra de los abusivos cobros de la CFE. De manera especial, nos honra y alienta el día de hoy la presencia de los familiares de nuestros compañeros que se mantienen en la resistencia, de los 16.599 guerreros del ESME que no hemos aceptado las migajas del gobierno en sus liquidaciones. Aquí veo a esposas de compañeros, a hermanos, hermanas, a hijos de trabajadores. También veo a las familias de nuestros 12 presos políticos. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerles el apoyo de todas las organizaciones y actores de la vida nacional que con su ayuda han hecho posible la realización de eventos como el día de hoy. A todos ellos, nuestro eterno reconocimiento por su solidaridad. Sean bienvenidos a esta plaza del Monumento a la Revolución, pues estoy seguro que hoy esta asamblea será histórica, porque el ESME está más vivo que nunca. Son 97 años de lucha y hoy nada nos detiene. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Hace unas horas, Joaquín López Dóriga decía: hay unos 500 manifestantes. ¡Amigo Noroña! ¡Es tu amigo Noroña! Algunos otros decían: no, son como 600. Somos miles que estamos levantando la voz, que hemos dado un mensaje claro a Gobernación, que por la mañana hubo un mitin en la sede nacional del PAN, el mitin a Gobernación, y quiero decirles que hace un rato el secretario de Gobernación dice: el compromiso firmado con ustedes lo vamos a cumplir. Pues esperamos que se cumpla, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas mantiene su lucha. Esperamos las próximas horas para ser convocados, y si no, otra marcha, camaradas, convocando a otras organizaciones. Sabemos que la lucha de los trabajadores es en las calles y hoy lo demostramos nuevamente. Hoy más que nunca debemos volver los ojos a nuestro pasado, releer nuestra propia historia para extraer de nuestros antecesores el ejemplo de su casta y su fuerza que permitieron
forjar el temple independiente y democrático que ha mantenido y mantendrá de pie la lucha del ESME. Por eso debemos recordar que hace 97 años, un grupo de valientes trabajadores, cansados de recibir bajos salarios, malos tratos por parte de las empresas extranjeras que controlaban la naciente industria eléctrica en el país, decidieron constituirse al lado de sus compañeros telefonistas, del Sindicato de Empleados y Obreros del ramo eléctrico. Fue así que el 14 de diciembre de 1914 fueron elegidos como secretario general Luis R. Ochoa, como secretario del Interior Ernesto Velasco. Días más tarde, el 21 de diciembre, el nombre de la naciente organización cambió por el Sindicato Mexicano de Electricistas, vigente, con su glorioso pasado e historia hasta nuestros días. Eran aquellos los tiempos en que el país se convulsionaba inmerso en el movimiento revolucionario iniciado en 1910, acentuado tras el asesinato de Madero, 10 días antes del nacimiento del ESME. Escúchese bien, 10 días antes del nacimiento del ESME, el 4 de diciembre de 1914, el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata a la cabeza, y la División del Norte, comandada por Francisco Villa, se habían encontrado en Xochimilco para establecer su alianza y entrar victoriosos a la Ciudad de México, obligando a Venustiano Carranza a replegarse en Veracruz. El 6 de diciembre de aquel glorioso 1914, 50,000 integrantes, ambos bandos revolucionarios, desfilaron juntos desde Chapultepec al Zócalo. Por eso podemos afirmar que nuestro sindicato nació a la par de los grandes sucesos nacionales, pues desde el primer momento demostró su lucha al lado de las grandes causas sociales de los trabajadores de este país, camaradas. Apenas un mes de haber visto la luz, el ESME inició con los representantes de las entonces empresas telefónicas, la Mexican Telegraph and Telephone y la Ericsson, las negociaciones de sus más urgentes demandas, como lo eran el aumento de salario, la jornada de 8 horas, el pago de horas extras y la desaparición de los temidos cuerpos de seguridad de las empresas con los que se agredía a los trabajadores. En aquella época era con los telefonistas. Hoy estamos con los telefonistas, con los mineros, con los de Mexicana de Aviación, con el movimiento organizado de este país. Las empresas se dijeron dispuestas a negociar, pero se negaban a reconocer al ESME, buscando a través de las represalias y los despidos, sobre todo contra los miembros de las comisiones negociadoras, acabar con la legítima representación sindical. El estallamiento de la huelga no se hizo esperar. El 25 de marzo de 1915, el ESME empezó a dar muestra de la fuerza de sus fundadores. Las peticiones y la lucha también se extendieron a la Mexican Lion Power Company, firma extranjera que como medida de presión no solo retuvo el sueldo de los trabajadores sindicalizados, sino contrató aprendices con la finalidad de sustituirlos. El 4 de mayo de 1915, el movimiento de huelga se hizo sentir con mayor fuerza al dejar de funcionar los sistemas de bombeo de aguas negras, el transporte público de tranvías y el servicio eléctrico de la Ciudad de México.
el entonces presidente convencionista Roque Garza propuso a las partes en conflicto un pacto que consistía en la reintegración de los sueldos de los trabajadores sindicalizados, reinstalación de los despedidos y sanción a quien maltratara a sus agremiados. Fue en 1915. En el 2011-12, antes de que se vaya este gobierno, nos tienen que reinstalar a todos los trabajadores que mantenemos la resistencia. Nos tienen que pagar nuestros salarios caídos, camaradas. Y tiene que haber justicia contra aquellos que agredieron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Meses después, en los vaivenes de los bandos en disputa, nuevamente instalado en la Ciudad de México, el gobierno de Venustiano Carranza decretó a principios de 1916 la obligación de todos los sindicatos a informar acerca de sus sesiones. El ESME se mantuvo como fuerza independiente ignorando los llamados de Carranza. El gobierno carrancista expidió entonces una medida que le atrajo no solo el rechazo del aguerrido ESME, sino de otras organizaciones como la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, al establecer el pago de los salarios mediante el entonces llamado papel moneda infalsificable, en vez del pago en oro como moneda de circulación corriente, con lo que se aniquilaba de un día para otro el poder adquisitivo de miles de trabajadores. Como no se llegó a ningún acuerdo, surgió nuevamente en la empresa la amenaza de huelga, suspendiendo sus labores las compañías de luz, tranvías y teléfonos. Carranza amenazó a los trabajadores con imponer penas y severos castigos si no regresaban a sus labores en 2 días, pero ni así logró amedrentar a quienes peleaban por el sustento digno de sus familias. Fue por ello que el 27 de julio de 1916, ante la negativa de la Mexican Line en la forma de pago a los trabajadores, se dio el paro en las plantas eléctricas de Necaxa, Nonoalco, Indianilla y San Lázaro, deteniéndose con ello la actividad de las principales industrias del Distrito Federal, incluyendo la fábrica de municiones del gobierno de Carranza. Esto dio a Carranza la excusa para acusar de traición a los huelguistas, procediendo los militares a ocupar las plantas de Nonoalco, Indianilla y Necaxa, clausurando con lujo de violencia el Salón Star, sede de las oficinas del ESME, y arrestando a los comités de huelga y al secretario general Ernesto Velasco. A este último se le sentenció a muerte, acusado de alta traición y rebeldía, pena que fue conmutada gracias a la presión y el apoyo de las entonces organizaciones hermanas, a 20 años de cárcel, misma que más tarde también fue revocada ante su inocencia, obteniendo su libertad en febrero de 1918. Por eso, al recordar hoy la fecha histórica del nacimiento de nuestro sindicato, patentizamos nuestro eterno reconocimiento a la lucha encabezada por el compañero Ernesto Velasco, que como nuestros compañeros presos políticos de hoy, sufrió en el pasado la represión de un gobierno intolerante y autoritario. Su ejemplo es y debe de ser honrado por los electricistas de hoy y las generaciones futuras. ¡Que viva Ernesto Velasco! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! La historia del ESME se dice muy rápido, 97 años. Es una historia que debemos de releer para alcanzar nuestra fortaleza y llegar al triunfo. El 11 de octubre del 2009, un gobierno carente de toda vocación nacionalista
decidió dar un golpe artero no solo a la industria eléctrica nacional, sino al combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, al pretender extinguir por la vía de un ilegal decreto presidencial a luz y fuerza del CEN. De un día para otro, 44,000 trabajadores fuimos lanzados a la calle. La noche anterior a lo que podría calificarse como un claro golpe de Estado a las garantías individuales de los electricistas y la soberanía nacional, Felipe Calderón y su gabinete hicieron un aparatoso e inusual despliegue de las fuerzas públicas. Pensaron de forma equivocada que podían acabarnos, que acudiríamos en tropel seducidos por el espejismo de la zanahoria al asno a liquidarnos. Se atrevieron a pronosticarnos no más de 3 meses de vida. Sabían que había que desaparecernos para poder entregar a las transnacionales a precio de liquidación toda la infraestructura de la industria eléctrica nacional que a los mexicanos nos llevó décadas levantar, y entregar también la fibra óptica, que es patrimonio de la nación. Creyeron ingenuamente que al estar en el poder, la patria les pertenece, que es su propiedad privada, pero se equivocaron, pecaron de ignorantes al desconocer en lo absoluto el origen, la historia y las sólidas raíces ideológicas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy, a más de 2 años y 2 meses de la cobarde y brutal acción en nuestra contra, estamos de pie, dando la batalla, no solo por recuperar nuestra fuente de empleo, sino por la defensa de nuestra industria eléctrica que el presidente López Mateos entregó al pueblo de México hace 51 años. Y también como ayer, estamos del lado del pueblo, estableciendo una alianza social con la lucha de los usuarios en contra de los excesivos cobros que les endosa arbitrariamente la Comisión Federal de Electricidad. Empresa que en manos de los gobiernos panistas y priistas han terminado por desvirtuar los objetivos nacionalistas con que fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas el 20 de enero de 1934. En todo el país se han recopilado más de 2 millones de quejas por altos cobros a la población de escasos recursos en contra de la mal llamada empresa de clase mundial. Desde aquí le decimos hoy a este gobierno de derecha, acostumbrado a los dobles discursos y a no respetar los acuerdos de sus mesas de negociación, que no se puede suprimir la esperanza de los 16,599 electricistas en resistencia, ni la de millones de mexicanos por decreto. Su cuenta regresiva del gobierno de Calderón ha comenzado y el ESME está más vivo y actuante que nunca. Que lo escuchen los panistas. En el marco de nuestro 97 aniversario, el ESME se queda y ellos con Calderón se van. Nuestra historia se nutrió de las grandes decisiones nacionales. Nos alienta a defender a nuestra industria eléctrica, hoy puesta en manos de empresas extranjeras. Por eso, en el marco de tan importante celebración, el ESME exige a Felipe Calderón y a sus funcionarios que dejen de dar vueltas y vueltas en el carrusel de sus contradicciones, y por el bien de la nación, pongan los pies en el terreno de la institucionalidad, respetando sus propios acuerdos.
En septiembre pasado, y actuando con responsabilidad, decidimos levantar el plantón que mantuvimos en el Zócalo. Aceptamos dialogar en la Secretaría de Gobernación para sentar las bases de una mesa de negociación donde al más alto nivel se buscaran soluciones definitivas al conflicto derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza. Se estableció una agenda, se acordaron plazos, pero mientras Calderón da una instrucción a sus funcionarios, él mismo se encarga de cercenar la vía del diálogo para la construcción de acuerdos con el ESME. El pasado día 8, en Monterrey, el presidente del desempleo dijo con todo cinismo y el más grande de los desparpajos que una más de las grandes reformas estructurales de su gobierno fue la extinción de Luz y Fuerza del CEN, que truncó el proyecto de vida de 44,000 trabajadores, de 22,000 jubilados, de nuestras familias. Con mucho orgullo lo dice, lo hice sin que pasara por el Congreso de la Unión. Como un consumado demagogo, volvió a responsabilizar al ESME de la supuesta inoperancia del organismo público, mintiendo a la nación de nuevo, hecho mano del gastado sofisma de que el país se ha ahorrado 50,000 millones de pesos anuales con la, según él, dolorosa pero necesaria medida. Tras leer los endebles argumentos que la realidad refuta todos los días, debemos preguntarnos todos los mexicanos, ¿en manos de quién están las riendas del país? ¿Por qué no dice Calderón que esos recursos eran para pagar los subsidios de las tarifas eléctricas? ¿Por qué habla de inoperancias de los trabajadores electricistas cuando sabe perfectamente que el déficit financiero de Luz y Fuerza era por la compra de energía en bloque a la CFE, por los precios altos? ¿Por qué no comenta de los cobros excesivos que ahora la CFE impone a la gente de escasos recursos? ¿Por qué nada dice de la terrible corrupción de la CFE por parte del señor de los yates, los Ferraris, los sobornos en millones de dólares cometidos por el hoy prófugo Néstor Moreno Díaz? ¿Por qué no le explica al pueblo las fechorías cometidas por el exdirector Alfredo Elías Ayub, que duró 11 años al frente de la paraestatal, que él mismo sirvió a gobiernos como el de Cedillo, Fox y ahora el de él? ¿Por qué tampoco habla del corrupto exdirector de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, a quien él lo nombró en el cargo? ¿Por qué Calderón nunca refiere a los cientos de explosiones de las mal llamadas mufas en el primer cuadro de la ciudad? ¿Por qué no menciona la falta de pericia del personal de las empresas contratistas de CFE? ¿Por qué no habla de las decenas de accidentes mortales? ¿Por qué no le dice al pueblo de México que la mitad de la energía que se genera en el país la producen firmas extranjeras a las que CFE les compra de forma obligada la electricidad a elevados precios? ¿Por qué no habla de la traición que él y sus funcionarios están cometiendo a la patria al entregar la industria eléctrica a las transnacionales? Y lo más grave y delicado a reflexionar es a dónde se dirige un país con un presidente que no respeta la Constitución, que no respeta los tratados internacionales, que no respeta nuestras leyes,
que no respeta los derechos humanos y mucho menos los derechos laborales. Un ejemplo de esta violación a los derechos humanos se dio apenas hace 2 días cuando fueron asesinados en forma artera 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero por el solo hecho de manifestarse. En la brutal represión donde murieron Jorge Alexis Herrera Pin y Gabriel Echeverría de Jesús, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Desde aquí enviamos, a nombre de nuestra organización, nuestro más sentido pésame a sus familias y exigimos el castigo de los responsables de este indignante hecho. En consecuencia, debemos preguntarnos, ¿qué nos espera de un gobierno que, si no respeta la vida, menos respeta los derechos humanos y, por supuesto, los derechos laborales de millones de trabajadores? Por eso, si creen que con engaños van a acabar con nosotros, que van a minar nuestra paciencia y nuestro movimiento de resistencia, se equivocan nuevamente. Aquí estamos y aquí seguiremos luchando por recuperar nuestros empleos, por la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, por la defensa de la industria eléctrica nacional, por la libertad de nuestros presos políticos. Por eso, hoy les informamos, compañeros, que la lucha del ESME ha sido también por la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. No hay ninguna sentencia de ningún tribunal que dé por terminadas las relaciones colectivas de trabajo. Siguen vigentes. El contrato colectivo del ESME sigue vigente por la lucha de resistencia de todos nosotros. También vigente está en el Congreso nuestra iniciativa de ley tendiente a la creación de una nueva empresa en la zona centro del país. Pese a los intentos de los legisladores panistas, no pudieron desecharla, como lo hicieron con muchas otras, por lo que nuestra propuesta en San Lázaro está lista para ser discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones. Los panistas ya se van, nuestra iniciativa se queda firme en la Cámara, porque es una propuesta nacionalista que busca mejorar la calidad en el servicio del centro del país y defender a los usuarios. Por eso, hoy, a 97 años, sabemos que nos asiste la razón, que nuestro compromiso con nuestra propia historia y con la del país son nuestra fuerza y aliciente para seguir adelante. Hoy el ESME cumple 97 años de existencia, llegará a los 100 y mucho más, pero eso, aquellos que querían extinguir al ESME, como Lozano, ya no lo verá, camaradas. Los panistas ya no lo verán, porque el ESME se queda, pero Calderón y los panistas se van. ¡Que viva la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias.